Recursos de electrónica. Sean ustedes bienvenidos a este podcast, su podcast Recursos de Electrónica. Me presento, mi nombre es Gerardo Crisanto, su anfitrión en este capítulo en el cual abordaremos los conceptos de impedancia, reactancia, admitancia y susceptancia. Para desglosar este tema, abordaremos la definición de cada uno de estos conceptos, las fórmulas necesarias para determinarlos y las unidades que se utilizan para medirlos. Y explicaremos los elementos en los que podemos encontrarlos. Sin más preámbulos, iniciemos con nuestro capítulo. Empecemos hablando de la impedancia. Cuando hablamos de corriente alterna, la oposición a la corriente cuando se aplica un voltaje recibe el nombre de impedancia. De hecho, la unidad de medida de la impedancia es el ohmio. E incluso se le puede atribuir el concepto de resistencia, con la diferencia de que la impedancia tiene tanto magnitud como fase, y la resistencia solo posee magnitud. Esto significa que las impedancias, al igual que los números complejos, poseen una parte real y una parte imaginaria. La parte real de la impedancia está dada por la resistencia eléctrica, y la parte imaginaria está formada por las reactancias, de la cual hablaremos un poco más adelante. Matemáticamente, la impedancia se describe como la relación o cociente entre el fasor tensión y el fasor intensidad. La impedancia se representa con la letra Z y es igual a R mayúscula más J por X, donde R es la parte real de la impedancia y corresponde al valor resistivo del elemento, y X es la parte imaginaria y corresponde a la reactancia total, la cual se calcula como la diferencia entre las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas. Por esto mismo, si hablamos de corriente continua, la impedancia sería igual a la resistencia, ya que no cuenta con esta parte imaginaria, debido a que, y procediendo con nuestro segundo concepto, la reactancia es la oposición del paso de corriente alterna que se ocasiona por la presencia de condensadores o inductores, y tiene como unidad de medida el ohmio. Este parámetro representa las pérdidas causadas por el campo magnético cuando un conductor es sometido a corriente eléctrica, y es de vital importancia, ya que junto con la resistencia eléctrica, cuando hablamos de corriente alterna, determina la impedancia total del circuito. Como ya mencionamos, es el componente imaginario de la misma. Debido a esto, la impedancia puede ser calculada obteniendo la raíz de las sumas entre el cuadrado de la resistencia y el cuadrado de la reactancia. Además, si analizamos la representación de Z igual a R más JX, podemos encontrar que si X es mayor a 0, la reactancia proviene de un inductor. Si X es igual a 0, de un resistor. Y si X es menor a 0, de un capacitor. Por el contrario, podemos definir a la admitancia de un circuito como la facilidad que éste ofrece al paso de la corriente. De acuerdo a esta definición, la admitancia sería el inverso de la impedancia, o el cociente entre el fasor intensidad y el fasor tensión, que como podemos ver está de manera inversa a la impedancia. Esta es medida en Siemens, también llamada mho, lo que sería la palabra ohm al revés, y es empleada en aquellos casos en los que resulta más conveniente trabajar con una admitancia en vez de trabajar con la impedancia. Al igual que la impedancia, la admitancia puede ser considerada cuantitativamente como un valor complejo, cuyos componentes son la conductancia y la susceptancia. Por lo tanto, esta sería igual a la conductancia más la susceptancia por J. La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de la corriente eléctrica. La conductancia es lo opuesto a la resistencia. A mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. Esta es a su vez la parte real de la admitancia, y su unidad de medida son los Siemens. Este parámetro es muy útil al momento de manejar valores de resistencia muy pequeños, como conductores eléctricos, y matemáticamente es igual a 1 sobre el valor de la resistencia. El segundo componente de la admitancia, la susceptancia, es la parte imaginaria del mismo, por lo que su unidad de medida es la misma, el Siemens. Aquellos circuitos de corriente alterna que cuentan con capacitores
tienen una susceptancia positiva y aquellos que cuentan con inductores una susceptancia negativa, que vendría siendo un comportamiento contrario al que observamos en la inductancia. Ojo, es importante mencionar que contrario a lo que se podría creer, la susceptancia no es la inversa de la reactancia. El parámetro de susceptancia está ligado al campo magnético, el cual es producido por la línea que se representa de manera más sencilla en una capacitancia, la cual puede depender tanto de la separación entre las fases de los conductores como de la separación de estos a tierra. Es por lo mismo que se puede identificar la presencia de un capacitor cuando ésta es positiva. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿cuál es la importancia de estas magnitudes dentro del análisis de circuitos? Y bueno, es importante entender que estos elementos presentes en la corriente alterna nos dan entrada a lo que vendría siendo una generalización de la ley de Ohm, la cual podemos aplicar en el análisis de circuitos de corriente alterna. Sabemos la gran utilidad que esta ley tiene en el análisis de corriente directa, y la cantidad de información que nos puede brindar de un circuito es inmensa. Además, conocer en qué casos nuestro análisis puede ser simplificado considerando simplemente la impedancia o bien su inverso, la admitancia, hace que manejar correctamente estos conceptos sea de suma importancia para realizar un eficiente análisis de circuitos de corriente alterna. Como recapitulación, el equivalente a resistencia en los circuitos de corriente alterna es la impedancia, la cual es la oposición de la corriente y se compone de la resistencia y de la reactancia. Esta última representa las pérdidas causadas por el campo magnético cuando está generado por un conductor, lo que la hace positiva en presencia de inductores y negativa en presencia de capacitores. El inverso de la impedancia es la admitancia, la cual se compone de la conductancia y de la susceptancia. Esta última representa las pérdidas causadas por el campo magnético que se produce por la capacitancia, lo que la hace positiva en presencia de capacitores y negativa cuando hay presencia de inductores. Tanto la reactancia total como la susceptancia total se calculan como la diferencia de las reactancias o susceptancias inductivas y capacitivas. Estas se encuentran presentes en circuitos en los que la corriente alterna entra en contacto con los inductores y capacitores, y sus magnitudes nos dan la pauta para analizar por medio de la ley de Ohm el comportamiento del circuito. Bueno, con esto concluimos el tema de hoy. Me gustaría agradecerles por escucharme y quedarse hasta el final. Espero este tema haya sido de su agrado y que puedan acompañarnos en la siguiente sintonización de nuestro programa. Hasta luego. Este segundo capítulo forma parte de la tarea número 9 de la materia de análisis de circuitos 2, entregada el día 22 de agosto del 2020. Todas las fuentes de referencia se encuentran en la descripción del video. Muchas gracias por su atención.